¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión vamos a comenzar con el estudio de la lección, mas no con el bosquejo. Es decir, lo que vamos a ver ahora es la ampliación de la lección séptima, instruyendo a los discípulos, parte uno. Y Dios mediante el bosquejo espero estar publicándolo en el transcurso del día. Vamos a tomar citas para esto del espíritu de profecía y tener quizá un poco más amplio el panorama de lo que la lección está presentando. Obviamente necesitamos la dirección de nuestro Señor. Les pido por favor que me acompañen en estos momentos en oración para que Dios bendiga, para que Dios dirija este estudio. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, estamos muy agradecidos contigo. Una vez más tenemos la oportunidad de encontrarnos, tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes, que tu Santo Espíritu nos instruya, nos hable y sobre todo nos dé, Señor, la comprensión y la capacidad de poner en práctica lo que estamos estudiando. Te ruego una bendición también con cada uno de tus hijos que está participando, ya sea en este momento o a través de las grabaciones. Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, vamos a ver entonces rápidamente qué es lo que nosotros estamos encontrando en esta lección. Si estás estudiando, querido amigo, adelante, sigue con este estudio. Si aún no lo has hecho, no te pierdas esta bendición. Coge tu lección, busca este material y estudia. El libro de Marcos es un libro de 16 capítulos que lo podemos leer en cuestión de minutos, todo el libro. Sin embargo, estudiarlo lleva mucho tiempo y lo que estamos haciendo, a pesar que es en un trimestre, no alcanza para el estudio de esta lección. Es interesante, antes de ver el primer punto, lo que dice esta cita en el libro Testimonio para las Iglesias en el tomo 5. La Biblia es completa, clara y precisa. Define con exactitud cuál debiera ser el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Los discípulos tuvieron una gran bendición, tener a Cristo como su maestro. Ellos fueron instruidos, enseñados, ellos pasaron tiempo con Cristo, fueron moldeados en gran medida gracias a su ejemplo. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia. Cristo no solo instruyó a sus discípulos para ese momento y solo al grupo de los 12 con los que contaba. A través de ellos y a través de la Biblia nosotros también encontramos una gran cantidad de instrucciones, de consejos, de lecciones de parte del Señor Jesús y obviamente todo el Antiguo Testamento. En consecuencia, esta cita debe recordarnos que tampoco estamos nosotros sin ese modelo o sin ese ejemplo al cual debemos de seguir. Por ello, volvemos a leer esta parte, que la Biblia define con exactitud cuál debiera ser el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Nosotros deberíamos de amoldarnos, de someternos, de hacer nuestra la palabra de Dios, para que de ninguna manera, dice, nos engañemos con respecto a nuestro verdadero carácter. Es preciso que escudriñemos las Escrituras con corazones contritos, temblando ante la palabra del Señor. Hemos de esforzarnos con perseverancia para vencer el egoísmo y la confianza propia. El examen de conciencia ha de ser completo para que no exista ningún peligro de autoengaño. Por ello, nuevamente, tomando en referencia esta cita, hemos de esforzarnos con perseverancia para vencer el egoísmo y la confianza propia y no ser engañados por nuestro corazón. No basta que nos examinemos nosotros, sino tenemos que examinarnos a la luz de la Biblia. No dejarnos llevar por nuestro criterio, no dejarnos llevar únicamente por el criterio humano. Esto nunca, queridos amigos, va a ser suficiente, nunca. Necesitamos estar sometidos, escudriñados, necesitamos ser desnudados por la palabra de Dios. Examine sinceramente su corazón, pero a la luz de la Biblia, no olvidemos esto, porque en lo que a esto se refiere no puede permitirse correr ningún riesgo, porque se trata de vida o muerte, apreciado amigo, salvación o perdición. Por eso no corramos el riesgo de únicamente dejarnos llevar por nuestro criterio. Determine lo que significa ser cristiano de corazón y luego vístase con la armadura de Dios.
estudie el modelo, mire a Jesús e imítelo. Gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra, su palabra, para que también seamos instruidos, también seamos educados por nuestro Dios. Entonces, que la lección que estamos estudiando ahora sea provechosa para nuestra vida. La primera lección que vamos a ver esta mañana gira en torno a el Mesías y su misión. Vamos a recordar rápidamente qué es lo que estaba ocurriendo. Hasta este momento, el Señor Jesús fue mostrando la obra del Mesías, fue mostrando el reino de Dios, sanando a las personas, visitándolos, atendiendo a los necesitados, predicando, enseñando, sacándolos del error. Pero ahora llegó un momento crucial para que los discípulos comiencen a comprender cuál era la verdadera función del Mesías, cuál era su verdadero ministerio en esta tierra. El deseo de todas las gentes dice lo siguiente en las páginas 379 y 380. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? La primera pregunta que hace Cristo aquí, los discípulos le dicen, algunos, cuando le pregunta ¿quién dicen que soy? Las personas, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o algún gran profeta. Bueno, eso es lo que dice la gente, pero ustedes, le pregunta a Cristo, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos estaban comprendiendo que el Señor Jesús efectivamente era el Mesías prometido. Sin embargo, tenían que lidiar con fuertes corrientes. Vamos a seguir leyendo. Pedro había expresado la fe de los 12, pero los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. Ok, recuerden que estamos viendo esta lección instruyendo a los discípulos. Ahora, los discípulos sí estaban comprendiendo que el Señor Jesús era el Mesías, pero la concepción de Mesías que ellos tenían distaba mucho de la verdadera concepción de quién es el Mesías. Por eso su mente no llegaba a encajar plenamente, la mente de los discípulos, con lo que Cristo les decía. ¿Por qué razones? Porque por un lado la oposición y las mentiras de los sacerdotes gobernantes les causaba gran perplejidad. Es decir, tenían a un maestro, tenían a un Mesías cuyo origen era humilde, hablando humanamente, cuyas enseñanzas iban en contra de las enseñanzas y tradiciones que por décadas, que por siglos se enseñó en la nación, y esto causaba conflicto y perplejidad, como menciona, en los discípulos. Había un conflicto dentro de ellos, un conflicto cognitivo, un conflicto de repente también emocional, porque ellos venían de una tradición, pues que de años y años esperaban a un Mesías, pero no el Mesías que estaba demostrando ser Cristo. La influencia de su primera educación la enseñaba lo que enseñaban los rabinos, el poder de la tradición seguía interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecía sobre ellos los preciosos rayos de luz, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Ahora, apreciados amigos, ¿no será que nosotros también estamos teniendo cierto conflicto con nuestra concepción de Dios? Miren, cuando a nosotros nos cuesta entender o someternos a la voluntad de Dios, o simplemente aceptar su voluntad, de alguna manera también estamos lidiando con los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente. También estamos lidiando con los conceptos que, ya sea por la iglesia, ya sea por la cultura, hemos formado de Dios, hemos formado de su iglesia.
Cuando yo voy a una iglesia y me siento chasqueado por lo que veo en la iglesia y al no encontrar eh, la santidad o la perfección que se supone debería de haber, puede generar en mí un chasco y una decepción de lo que yo esperaba a lo que es. Y lo mismo puede ocurrir con el concepto que yo tengo de Dios. La cultura, el lugar donde vivo, de muchas formas moldea el concepto que yo espero de Dios. Por eso es importante, apreciados amigos, volviendo a la primera cita que leímos, que estemos sometidos y dispuestos a aceptar a la Biblia como la autoridad que va a regir no solo nuestra vida, sino también nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas en forma general. Los discípulos tenían ese conflicto que a pesar que recibían luz, los conceptos, los preconceptos que tenían los discípulos muchas veces los hacían dar en sombras. Pero en aquel momento el Espíritu Santo, cuando Cristo les hace esta pregunta, descansó sobre ellos. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad discernieron la gloria del Hijo de Dios. Resalto esta parte porque no es nuestra comprensión la que nos permitirá entender la palabra de Dios, conocer más a Dios, tener más luz. No, no es nuestra comprensión, queridos amigos, es el poder del Espíritu Santo, es la misericordia del Espíritu Santo lo que nos permitirá ver más allá de lo terrenal que vemos para observar aquello que desconocemos, aquello que no vemos. En consecuencia, queridos amigos, si queremos tener una mejor concepción, necesitamos pasar tiempo con Dios y estar dispuestos a ser iluminados por el Espíritu Santo. Si no, vamos a caer en el mismo error de los discípulos. Y esto se refuerza con otra cita que también está en el Deseo de todas las gentes, pero en las páginas 380 y 381. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento del creyente. Cristo le dice, mira, Pedrito, lo que tú has dicho es cierto, pero Pedro le dice, tú no lo has dicho porque eso nació en ti. Tú dijiste eso porque te lo reveló mi Padre, te lo reveló Dios. Y sobre ese fundamento, el fundamento del creyente, tú vas a edificar la iglesia. Aquí normalmente se suele decir que el fundamento es Cristo. Y sí, Pablo también lo dice, él es la piedra angular, la piedra que desecharon. Pero también tenemos que darle importancia a la revelación a la cual menciona Cristo, porque te lo ha revelado mi Padre y sobre ese fundamento tú vas a edificar mi iglesia, sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. ¿Dónde encontramos a Cristo? En la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos la inspiración que recibieron los profetas, pero nosotros sí necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que está en la palabra de Dios. La posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por la que había sido revelada esta verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Lo que tú vas conociendo, lo que yo voy conociendo de Dios, no, eso no es porque en nosotros haya mayor capacidad que otros o soy tan inteligente que yo puedo comprender. No, eso, querido amigo, viene únicamente por gracia divina. Eh, Aquí quisiera enfatizar una característica que lamentablemente muchas iglesias tenemos, y es la de esperar. A veces, no sé si por acción de los líderes, de los pastores, o por
idiosincrasia de la iglesia, pero muchas veces la iglesia solo espera que venga un predicador, espera que venga alguien de otro lugar, espera que venga, entre comillas, alguien más preparado para que muestre o les enseñe. Y a veces el argumento que tenemos es que esa persona es más preparada para enseñar. Pero lo que estamos viendo, queridos amigos, no solo amparado en esta cita del deseo de todas las gentes, también en la Biblia, de acuerdo a lo que Cristo le dijo, es que la capacidad para conocer, para comprender y para enseñar viene de Dios. No es propia del ser humano, eso viene de Dios. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. En consecuencia, si en mi iglesia yo quisiera que haya una mejor preparación, pues depende de mí. Depende de mi persona como líder el decidir ser preparado por Dios. Sí, cuando digo depende de mí, depende de la decisión, eso estoy diciendo, depende de la decisión que yo tomo para ser preparado, para ser capacitado por Dios. Alguno, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Entonces, no nos engañemos creyendo que hay personas que tienen un mayor conocimiento porque ellos se han preparado más y solo ellos pueden enseñar. Tampoco estoy desmereciendo a quienes lo hacen, pero precisamente ellos, quienes buscan ser preparados, tanto en el conocimiento humano, es decir, en la parte que nos corresponde a nosotros, y en la ayuda que va a venir de Dios. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer, pedir a Dios que nos ayude. Pero tú necesitas estudiar, tú necesitas dedicar tiempo, necesitas pasar horas estudiando, leyendo. Eso no va a venir automáticamente. Dios no va a coger nuestra cabeza y va a meter el conocimiento a punta de solo orar. Es importante que ores, pero también es importante que estudies. Y el Señor es cuando obrará ahí. Cuando hay esfuerzo humano. Esfuérzate, le dijo a Josué, y eso se aplica en todas las esferas de nuestra vida. Esfuérzate, esfuérzate y esfuérzate, pero esfuérzate en estudiar mi palabra. Eso, por favor, queridos amigos, valoremos, valoremos. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Es imposible que lleguemos a comprender en la totalidad a Dios, pero el esfuerzo humano, recuerda que es muy, muy limitado y proclive a torcerse, a desviarse. Por eso es que salen tantas falsas creencias como la del infierno, por ejemplo, que es fácil llegar a conclusiones que estén tan alejadas de la palabra de Dios. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. ¿Quién las conoce? El Espíritu Santo, porque es Dios, porque está con Dios. Y Él es el único que realmente podría iluminarnos para entender su palabra. El secreto del Señor es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidente que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. También tú puedes ser un enseñado por Dios, pero necesitamos esa humildad de estar dispuestos a aprender de parte de nuestro Señor. Entonces, para conocer al Mesías, es importante estudiar la Biblia, sí. Para comprender la obra de Dios, su obra en la tierra, el reino de los cielos, es importante el estudio, sí. Pero, sobre todo, la guía, la instrucción del Santo Espíritu. En cuanto a la misión de Cristo, hoy disculpen aquí, es el conflicto de los siglos, página 580. Bueno, conflicto de los siglos dice lo siguiente: antes de la crucifixión, ya hablando de la misión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto,
pero que resucitaría del sepulcro. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Nuevamente, hacemos énfasis al punto que decíamos hace un momento. Había mucho preconcepto en ellos y cuando Cristo les hablaba del sufrimiento que el Mesías iba a enfrentar, ellos, eso mejor dicho, iba en contra del preconcepto que ellos tenían. No, el Mesías, decían ellos, el Mesías que han enseñado los rabinos, el Mesías que me han enseñado en la sinagoga, es el Mesías que va a venir a liberarnos del yugo romano, que va a reinar en Israel, que nos va a llevar nuevamente a ser el reino glorioso y grandioso. Y tú me estás hablando que vas a morir en la cruz. Y existía ese conflicto entre lo que Cristo decía y hacía con lo que ellos creían. Existía esa lucha. No era fácil para ellos asimilar. Y para nosotros también, queridos amigos, muchas veces se nos es difícil asimilar lo que la Biblia nos pide porque va contra nuestro prejuicio, va contra nuestra formación, va contra lo que ya hemos aprendido. Desterraban de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró sin la debida preparación. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, estaban acostumbrados y preparados para esperar otra clase de Mesías, mas no el Mesías que predecía la Biblia. Y nosotros, vuelvo a repetir, apreciados amigos, corremos el riesgo de no aceptar la totalidad de la Biblia, sus enseñanzas o sus requerimientos, lo que Dios demanda de nosotros, porque precisamente va contra nuestros prejuicios. Ese conflicto tenían los discípulos, tenían esas luchas. Y una advertencia similar se hace hacia nosotros. Así también dice, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte de los discípulos. Nos damos cuenta, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. A veces suelo escuchar que algunos hermanos en la iglesia dicen, lo que voy a enseñarles, dicen, es algo que la iglesia no lo enseña, es algo que los pastores callan y voy a hablar ahora las cosas, le voy a decir la verdad. Y siendo sincero, hablan cualquier cosa. Pero bueno, no voy a hablar lo que ellos hablan, sino lo que ellos dicen saber y que la iglesia no lo enseña. Y esto es mentira. Esto es mentira. Lección tras lección de escuela sabática abordamos diferentes temas. Y entre los temas que abordamos precisamente también se estudian las profecías. El trimestre pasado precisamente hemos hablado del gran conflicto. Un tema que en 3 meses tampoco vamos a estudiar en plenitud, pero que nos recordó y nos mostró muchas cosas en base a lo que estamos leyendo ahora, a las señales que el Señor Jesús ha dejado para nosotros. Pero a veces es para nosotros, en primer lugar, difícil entender y aceptar las señales porque no las estamos estudiando. Y cuando vienen estos a decir, yo lo que enseño es lo que la Biblia calla, o este video enseña lo que la iglesia calla, este video habla lo que los pastores no predican, me dejo engañar, me dejo llevar, me dejo arrastrar por esas falsas declaraciones, por esas enseñanzas llenas de especulaciones, llenas de sensacionalismo, porque simplemente no estoy pasando tiempo estudiando la Biblia. Las cosas son claras, queridos amigos. Lo que dice esta cita es cierto, los acontecimientos relacionados con el tiempo del fin y el fin de la gracia, todo ha sido presentado con claridad, pero yo necesito
dirigirme a la Biblia y estudiarla. Yo necesito pasar tiempo estudiando la Biblia. Si no, voy a estar en la misma condición de los discípulos. Dejarme llevar por las costumbres seculares y no voy a querer aceptar, por ejemplo, que ya estamos viviendo en el tiempo del fin. O me voy a dejar arrastrar por estas corrientes disidentes, alarmando a la iglesia innecesariamente, porque muchos solo hacen eso, alarman y solo alarman. Y en lugar de motivar a la predicación, lo que los hago es retraerlos de la sociedad y mandarlos a una espera sin preparar al mundo, sin enseñar. Eso también obviamente no es correcto. En consecuencia, apreciados amigos, hablando del Mesías, hablando de su misión, nosotros también necesitamos involucrarnos en todo lo que la Biblia demanda y cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado. Bueno, ya hablaremos en su momento de aquello, pero no tenemos que dejarnos desviar y perder el rumbo, ya sea por la cultura, por las enseñanzas de la sociedad, por los conceptos sociales o por lo que estos falsos maestros muchas veces con mucha astucia, por eso dice Pablo, entran como ovejas, pero son lobos rapaces, comienzan a arrastrar de la iglesia. Hay miles de personas, dice, que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Quizá hablando un momento de estos falsos maestros y sobre todo de aquellos incautos que son arrastrados por ellos. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará listo. Cuando los discípulos escuchaban estas advertencias del Señor Jesús como su muerte, cuando Cristo les enseñaba de que seguir al Mesías involucra sacrificio, su mente bloqueaba ello. ¿Recuerdan la cita anterior que leímos? Vamos a retroceder. Desterraban de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de la prueba los encontró sin la debida preparación. Y lo mismo vemos acá. Lo mismo, Satanás procura arrebatar a las personas y cuando llega el tiempo de angustia no nos encuentra listos. Porque o hemos dado más atención a enseñanzas de hombres, porque me dejé llevar por estos falsos maestros, pero cualquiera sea la razón, porque intenté armonizar las enseñanzas humanas con la Biblia, pero cualquier motivo simplemente hace que yo no esté listo para cuando llegue el momento. Entonces, queridos amigos, lo que encontramos en esta primera parte son esas advertencias, esas lecciones de parte de nuestro Señor, que para aceptar, para entender poco a poco quién es nuestro Señor, su obra que hizo en esta tierra, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios y ser instruidos por el Santo Espíritu, ser iluminados por el Santo Espíritu. Y estar listos en base a la orientación profética que Él nos ha dado, no para alarmar, no para asustar, no para meter miedo y zozobra en la iglesia, porque tristemente eso se ve, sino para estar preparados y gozosos, porque todo esto me enseña y me señala que el tiempo de nuestra redención cada día está más cerca. Cerramos esta primera parte, queridos amigos. Miren que hay tantas cosas que no podemos mencionar por el tiempo, pero por eso mismo te pido, querido amigo, estudia, dedica tiempo al estudio de la Biblia, dedica tiempo al estudio de tu lección. No pases por alto. Puede parecer simple, puede parecer un tema tan común que ya se estudió, pero la Biblia seguirá siendo la Biblia. Han pasado prácticamente desde que tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento más de 1500 años y la Biblia sigue siendo la misma. Y seguiremos por más años estudiando la misma Biblia. Y por ello mismo, no dejes de estudiar
la Biblia. Veamos ahora esta segunda lección, el servicio. Hablemos de este punto porque esta es otra lección, otra instrucción que el Señor Jesús dejó a sus discípulos y voy a resaltar obviamente esto. Ya que recordaremos, los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién es el más importante. Como junta de iglesia, ¿quién le damos este cargo? No, ese es más preparado, no, ese es mucho mejor. Y comenzamos a ver quién es el ideal a nuestros ojos. Y eso hacían los discípulos. ¿Y quién? En el cielo, bueno, sería en el cielo. Y cuando Cristo establezca su reino, ¿quién estará como su primer ministro? ¿Quién será su brazo derecha? ¿Quién será su consejero? Como si Dios necesitara consejero. Y estaban en esas discusiones y obviamente Cristo los sorprende. Y aquí viene la lección que el Señor Jesús les dejó y a través de ellos también nos dejó a nosotros. Mucho cuidado, vamos con esta primera advertencia. Cada día con Dios dice esto, se está manifestando entre vosotros un espíritu que Dios no va a tolerar. Jamás los cristianos deben creer que son señores sobre la herencia del Señor. Quien ceda al espíritu de exaltación propia se pone bajo el dominio del enemigo. Si los ministros del Evangelio no pueden concordar con todas sus ideas y conceptos, entonces se aparta de ellos y habla en contra de ellos para derramar el sarcasmo y la amargura de su corazón sobre los ministros y el ministerio. Que jamás dice, hay en nosotros, ¿qué cosa? Esto, que somos señores en la iglesia. Que en la iglesia el cargo que nos ha dado es por distinción. A veces escucho como nuestros hermanos muchas veces dicen, yo soy el primer anciano, con el mensaje de que yo soy el número uno y aquí están, ¿no? O yo no soy el segundo, tercer anciano, como dicen cuando Manuel no reconoce eso. Espíritu de exaltación, de señorío. Tristemente, muchas veces he visto cómo los líderes aprovechan el cargo que tienen y mandonean a la iglesia, mandonean a los diáconos. Jamás debiera existir ese espíritu de exaltación, porque si eso persiste en la iglesia, ¿qué ocurre? División, las ideas no concuerdan, no quieren haber sometimiento, el Señor se aparta y el enemigo aprovecha para derramar sarcasmo, amargura, vergüenza sobre los ministros y sobre el ministerio, sobre la iglesia. Jesús nos ha dado el ejemplo mediante su vida de pureza y perfecta santidad, porque el ser más exaltado del cielo fue el más dispuesto a servir. El más honrado se humilló para servir a los que en un momento antes habían estado discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor en su reino. Y esto fue claro cuando el Señor Jesús lava los pies de aquellos que estaban ahí peleando. ¿Quién es el mejorcito? ¿Quién es aquí el más importante? Y no, yo no voy a lavar los pies de ustedes. Yo soy el mayor, yo soy el que más tiempo pasa con Cristo, a mí me confía, así que yo no los voy a servir. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo les mostró sencillez y humildad, disposición a servir. A la luz de lo que estamos estudiando, sería necesario que nos evaluemos cómo está mi corazón, cómo estoy llevando el cargo que Dios me ha encargado, cómo estoy llevando la responsabilidad que el Señor me ha dejado. Porque notemos ahora lo que nos dice esta otra cita, El deseo de todas las gentes, página 411, perdón. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero como Juan el Bautista.
toma un lugar humilde delante de Dios. Interesante. Juan pasó por momentos de desánimo, como todo hombre. Juan dudó, vaciló, por eso mandó a sus discípulos a preguntar, díganle, ¿él es el Mesías? Él ya estaba en la cárcel, predicó, fue un un celoso predicador. Llevó a muchas personas al arrepentimiento. Juan predicaba para arrepentimiento, no para condenación, como a veces algunas corrientes dentro y fuera de la iglesia quieren hacernos creer. Juan no predicaba para condenación. Juan predicaba para salvación. Y siendo él el que sirvió a nuestro Señor, en la cárcel mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Y cuando sus discípulos le respondieron y le dijeron, las escrituras se cumplen en él, él aceptó su lugar, al punto que en una ocasión dijo, es necesario que yo mengüe. Y eso es lo que Dios busca, no al que quiera figurar, al que quiera resaltar. No, el cielo está buscando a aquellos que como Juan tomen un lugar humilde ante Dios, que se escondan ante Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar las almas. El cielo va a buscar a aquellos que quieran entregarse, quieran someterse a la voluntad de nuestro Señor, a su voluntad para la salvación de las almas. Queridos amigos, nuevamente pregunto, ¿qué estoy haciendo con el cargo, con la responsabilidad que el Señor me ha dado? Con el liderazgo del departamento donde el Señor me ha colocado, si soy líder. Y si no soy líder, no esperes a tener una responsabilidad para trabajar para Dios. Trabaja en donde estás, sirve a Dios donde te encuentras. No solo se sirve a Dios con un cargo, no solo se sirve a Dios con un departamento que la iglesia nos da. Trabaja donde tú estás. Y una última cita sobre este punto dice, todo lo que nos da ventaja sobre otro nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Todo aquello que yo aprendí estudiando, aquello que el Señor me dio, ya sea por herencia familiar, aquella preparación que recibí, todo esto no es para mostrar a la iglesia cuán preparado estoy. Todo esto es para servir mejor a los demás. Es una deuda que tengo con los menos favorecidos. Y ojalá que estemos asimilando estas palabras. Es una deuda que tenemos con Dios, obviamente, pero que la pagamos sirviendo a los que tienen más necesidad. Si somos fuertes, debemos sostener la mano de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurable, pero estas les son especialmente encargadas. Qué bonita cita. Aquellas personas que a nuestros ojos no tienen algo bueno, aquellas personas que a nuestro criterio harían mucho bien a la iglesia si ya no asisten, si se pierden, aquellas personas son especialmente encargadas hacia nosotros. Amarlos, ayudarlos, servirlos, no censurarlos, no condenarlos. Por eso resalto nuevamente lo que leímos al inicio. Hay una deuda que está impuesta sobre nosotros. Espero que estemos escuchando y sobre todo estemos dispuestos a aceptarla
y hacerla real en nuestra vida. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. El servicio es otra de las lecciones, es otra de las instrucciones que el Señor ha dejado a su iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores. Y nosotros, obviamente, tenemos que seguir el mismo camino. Vamos a ver a continuación el último punto de nuestro estudio, el tercer punto de esta lección. Mucho cuidado, dijo Cristo, con el pecado. No solo a sus discípulos, también la advertencia es para nosotros. Hablemos entonces de no jugar con el pecado. Esto ya está en la parte final también de la lección, cuando Cristo les dice, miren, es mejor, es mucho mejor, por ejemplo, que mueras ahogado a que hagas pecar a uno de los niños. Es mucho mejor que te quites una mano a que te pierdas entero y vayas a la condenación. No vamos a hablar del infierno porque eh, espero eso comentar algo en el bosquejo de la lección. Y tampoco es en sí el énfasis de este estudio, ya que no hay infierno, pero sí de la advertencia que Dios hace en darle lugar al pecado. La cita que vamos a leer a continuación tampoco apunta a pecados eh, tangibles, vamos a decirlo así, pecados como el robo, el adulterio, que son pecados, sino de algo más silencioso de repente y peligroso posiblemente que otro. Dios dice, no considera todos los pecados de igual magnitud. Ante su vista hay grados de culpabilidad como los hay también en el concepto del hombre finito. ¿Pecado es pecado? Sí, pero hay pecados obviamente que involucran más responsabilidad y arrastran más consecuencias, pero no deja de ser pecado. Pero no importa, dice, cuán insignificante parezca algún rasgo equivocado de conducta ante los ojos humanos. Miren otra vez esta cita. No importa cuán insignificante parezca algún rasgo equivocado. Es una mentirita sencilla. O como decimos coloquialmente, es una mentira blanca. Mm, por muy insignificante que parezca, por muy leve que parece a nuestro criterio, ningún pecado es pequeño ante la vista de Dios. En otras palabras, lo que hemos leído hasta aquí nos dice que sí, hay diferente magnitud, por así decirlo, de pecados, pero lo que a nuestro criterio parece algo simple, pequeño, a los ojos de Dios es algo grave. Un ejemplo les quisiera poner. ¿Cuántas veces nos habrán dicho no comas o espera a que nos sirvamos todos? ¿Y qué hacemos a veces? Una peñiscada, una pequeña saboreada. Inofensivo. ¿A quién ofendió eso? ¿A quién mató? Nada y nadie se dio cuenta. Pero ya desobedecí. Pero ya falté. Y todavía preguntan, no han probado, ¿verdad? No lo han comido. No, estamos esperando. Parece inofensivo a los ojos del hombre, pero para Dios ese pequeño detalle es grande. Y ese pequeño detalle me está condenando. Por eso el Señor Jesús fue tajante. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Es mejor que entres así, tuerto, al reino de los cielos, a que con la vista perfecta vayas a la condenación, al infierno, dice Cristo. Obviamente está hablando de la destrucción del pecado. No hay, queridos amigos, pecado que sea insignificante a los ojos de Dios.
entendamos muy bien esto. Y es por ello que se hace urgente que corramos a los pies de Cristo y le digamos, Señor, mira mi corazón y muéstrame qué pecados he cometido. Muéstrame cómo te estoy ofendiendo. Perdóname y ayúdame, Señor, a no volver a hacerlo. Los pecados, los pecados que el hombre tiende a ver como pequeños pueden ser los mismos que Dios cuente como grandes delitos. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluye del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la avaricia no son reprochados. No, ese hermano es bueno, decimos, este hermano es buena gente. El único problema es el renego. Es un poquito orgulloso nomás, un poquito. Recordemos que el orgullo fue lo que gestó Lucifer en su corazón en el cielo. Él no mató, él no violó, pero lo que corrompió su corazón fue el orgullo, su carácter, por así decirlo. Entonces, es fácil, por eso dije hace un momento, ver aquellos pecados tangibles, aquellos pecados objetivos, concretos, pero ¿qué hay con nuestro carácter? Pues estos, dice, son pecados especialmente ofensivos para Dios. No es pecadito simple, no es un pequeño defecto, es una ofensa para Dios. Y corramos y busquemos en nuestro Señor no solo el perdón, porque recuerda, cuando Dios perdona, Dios también perdona para restauración. El perdón que Dios ofrece a sus hijos es un perdón para restaurar al pecador. Vamos a leer la última cita, Conflicto de los Siglos, página 506-507. El poder y la malignidad de Satanás podrían alarmarnos. Aquí, esta es la última cita que vamos a leer. Pero lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, es por un lado lo destructivo que es el pecado, que como ya dije puede parecernos simple a nosotros, pero nos condena. Y por otro lado, si le damos nosotros lugar al enemigo, si le damos nosotros lugar a Satanás, lamentablemente lo que podemos estar haciendo es abrir las puertas a la destrucción, a la locura, al caos. Por eso dice, el poder y la malignidad de Satanás podrían alarmarnos, desesperarnos. Si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Señor, ya nos hubiera, no sé, destrozado totalmente. Disculpen. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para protegernos, pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Así como cuidamos nuestras casas, también deberíamos procurar cuidar nuestro corazón. Pero ante el enemigo, como bien dice esta cita, no tenemos manera alguna de defendernos. No hay forma de cuidarnos. No existe. Si se les dejara entrar, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras mentes, propiedades y nuestra vida. No quiero hablar acá más detalles, porque hay muchos tristes ejemplos de lo que el enemigo hace en la vida de las personas. Pero quiero que esto valga como una advertencia, queridos amigos. Si le damos lugar al pecado, es triste cuando visito, es triste cuando converso con hogares que lamentablemente por un tiempito, entre comillas, le dieron lugar, le dieron cabida al pecado. Y cuando comienzan a saborear las consecuencias, qué triste, hijos destruidos, matrimonios destruidos, hogares rotos, mamás con problemas de salud, papás con problemas de salud mental,
familias que viven en total zozobra. Y eso no es todo lo que Satanás puede hacer. Sería mucho peor si es que el Señor simplemente retirara de nosotros su protección. Como dice esta cita, nos desquiciarían, torturarían nuestra mente, torturarían nuestro cuerpo. No le des lugar al pecado, querido amigo. No le des lugar al enemigo. Se dice hasta el cansancio que se presenta como ángel de luz, como alguien agradable, como algo inofensivo, sí, pero permíteme mostrarte este otro punto, todo lo horrible que el enemigo quisiera hacer contigo. O tal vez ya lo está haciendo en la vida de algunos. No le des lugar. No pienses que tú puedes derrotarlo, desterrarlo de tu vida. Tú no puedes, yo no puedo. La única forma como podemos nosotros salir victoriosos ante los ataques del enemigo es aferrándonos a nuestro Señor. Satanás y sus ángeles solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Que tu vida no sea el lugar de el lienzo de prueba, el lienzo de ejemplo de lo que Satanás puede hacer. Al contrario, que tu vida, que tu caso sea el ejemplo de lo que Cristo puede hacer. Los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Si tú te escondes en Cristo, entonces Satanás no puede tocarte. Satanás simplemente obedecerá lo que Dios ordena. Ya lo demostró y hemos visto lecciones anteriores. 2 endemoniados quisieron atacar a Cristo, pero no pudieron. Y Satanás no podrá tocarte, no podrá hacer nada si tú estás con Dios. Disculpen. Entonces, queridos amigos, no juegues con el pecado. No le des lugar al pecado. Escóndete en Cristo. Refúgiate en Cristo. Pero que ese refugio, o mejor dicho, ese refugio consiste en pasar tiempo con Dios a través de la Biblia, a través de la oración. Queridos amigos, esas son algunas lecciones que quise resaltar de este estudio, ampliar un poco. Dios mediante, como dije en el transcurso, espero estar publicando el bosquejo de esta lección. Por ahora vamos a terminar y les agradezco por la confianza, gracias por estar siempre acompañando este tipo de estudio. Vamos a hacer una oración, vamos a terminar con nuestro estudio de la lección. Les pido por favor me acompañen. Te damos gracias, Señor, una vez más por tener este momento de estudiar, de repasar, de conocer un poco más la importancia de este tema. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, que tu Santo Espíritu nos ampare, nos proteja, que tus ángeles hagan un cerco en nuestra vida, pero también, Señor, en nuestro corazón no le demos lugar al pecado. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos y permítanos, Señor, si así lo ves, el próximo estudio nuevamente estar juntos. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, como siempre ha sido un gusto. Que Dios los bendiga. Espero podamos encontrarnos en el próximo estudio. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.